Hola, mi nombre es Gerardo Ábalos y les voy a presentar de parte de la evidencia final de nuestro equipo sobre el proyecto de la celda galvánica, desarrollando la materia de experimentación química y pensamiento estadístico fundamental. Este proyecto lo realizamos en el grupo 205 junto con mis compañeros Miranda, Kerlon, Andrea y Humberto y fue guiado por el profesor Luis Miguel Figueroa. En este trabajo buscamos diseñar una celda capaz de generar electricidad a partir de una reacción química como una alternativa a los métodos tradicionales de obtener energía. Actualmente el mundo depende en gran medida de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón para obtener energía. Sin embargo, esta dependencia genera graves problemas ambientales, sociales y económicos. Entre ellos está el calentamiento global por emisiones de CO2 y metano, la contaminación del aire, del agua y del suelo, así como la destrucción de hábitats. Además, al ser recursos limitados, su escasez provoca un aumento de precios y conflictos geopolíticos. Por eso es urgente transitar hacia fuentes de energía limpias y sostenibles como las que exploramos en este proyecto. Bueno, mi nombre es Kerlon y vengo a presentarles un poco de las ventajas y desventajas de las diferentes tipos de celdas y su funcionamiento. En primer lugar, tenemos las celdas solares, también conocidas como celdas fotovoltaicas, que funcionan convirtiendo la luz del sol en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Cuando los fotones de la luz inciden en una célula de silicio, se liberan electrones y generan una corriente eléctrica. Entre sus ventajas destaca que es una fuente renovable, limpia, de bajo mantenimiento y que puede encontrarse en todo el planeta. Además, reduce el costo de la electricidad a largo plazo. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, como la inversión inicial elevada, la dependencia del clima y que su potencia puede ser menor comparado con otras fuentes. Además, durante la fabricación de los paneles se generan ciertos impactos ambientales. Las celdas galvánicas generan electricidad mediante una reacción redox espontánea entre dos metales sumergidos en soluciones. Un metal se oxida en el ánodo perdiendo electrones y el otro se reduce en el cátodo generando electrones. Son útiles porque funcionan sin una fuente externa de energía, son portátiles y se pueden construir con materiales económicos, pero también presentan desventajas. Algunos de sus reactivos pueden ser tóxicos y contaminantes, tienen una vida útil limitada al agotarse los reactivos y generan residuos que necesitan un manejo adecuado. Las celdas de combustible transforman la energía química del hidrógeno y oxígeno en electricidad mediante una reacción electroquímica. El hidrógeno se oxida en el ánodo, liberando electrones, y el oxígeno se reduce en el cátodo. El único producto es el vapor de agua. Sus ventajas son una alta eficiencia energética, que no emiten contaminantes y que pueden funcionar de forma continua mientras haya combustible, pero también tienen desventajas. Sus costos de fabricación y mantenimiento son altos. Es difícil conseguir hidrógeno accesible y se requieren medidas estrictas de seguridad para su manejo. El objetivo principal de nuestro experimento fue diseñar una celda galvánica capaz de generar un voltaje entre 2.5 a 3.5 voltios, combinando diferentes tipos de celdas, ya sea en serie o en paralelo, y con el propósito de encender un dispositivo con un motor pequeño, en este caso fue un juguete. Para el diseño de la celda galvánica hicimos uso de una plataforma en la cual hicimos una simulación. Escogimos como ánodo el magnesio y como cátodo el cobre. En la simulación nos daba un voltaje de 2.72 voltios y en los cálculos manuales 2.71, por lo que consideramos que era apto para cumplir con los criterios de voltaje que necesitábamos y para encender nuestro juguete. En el diseño trabajamos con una celda galvánica de dos pozos, en donde en uno se encontraba nuestro cátodo y en otro nuestro ánodo, pero al momento de hacer el modelo experimental hicimos algunas modificaciones y fue un modelo en el que ambos electrodos estaban en un solo recipiente y como se muestra en la imagen. Después de construir nuestra celda, la conectamos a un multímetro para medir su voltaje y obtuvimos un voltaje bastante bajo, a diferencia del que habíamos modelado inicialmente, que estaba entre
2.70 voltios, que fue el inicial, pero el que obtuvimos experimentalmente fue de entre 1.1 y 1.3 voltios. Y nuestro juguete requería de 1.5 voltios en la pila en la que lo íbamos a conectar, ya que nuestro juguete tenía 3 pilas. Entonces, al hacer la prueba del encendido, nuestro juguete funcionó, por lo que nos estaba comprobando que sí se estaba generando suficiente energía para que nuestro juguete funcionara. Así como en los demás experimentos, iniciamos con la medición de voltaje, que podemos notar que es alta, en este caso más alta que el de la celda galvánica y el de la celda de combustible, lo que significa que es efectivo en el momento de encender el dispositivo pues usando la celda. También debemos notar que la celda fotovoltaica es una celda que ya está construida. Significa que no hay tantas pérdidas al momento de pues encender nuestro juguete comparado con las otras celdas que sí las construimos nosotros. Por otro lado, construimos la celda de combustible en donde introducimos agua destilada para humedecer la membrana de intercambio de protones a través del polo positivo de la pila, que vendría siendo el lado preestablecido del oxígeno. En cuanto a la obtención de hidrógeno, se implementó una pila para que a través de su energía eléctrica, por medio de un proceso de electrólisis, descomponieran las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Este último se recolectó con el fin de aprovechar la energía química de este elemento para convertirlo en energía eléctrica a través de una reacción electroquímica controlada. Por otra parte, para la medición de voltaje se utilizó un multímetro configurado en voltaje directo, dándonos un resultado de una magnitud de 1.43 volts. Finalmente, se hizo la prueba con un juguete, en donde vimos que se movió como tal una fracción de segundo. A partir de ello repetimos el experimento, nos volvió a arrojar 1.43 volts y el juguete como tal no se movió de forma continua. Observando los resultados generados en cuanto a los voltajes, podemos darnos cuenta que la celda fotovoltaica obtuvo un mayor diferencial de potencial. Esto puede ser porque poseen mayor eficiencia energética en cuanto a la obtención de energía eléctrica directa bajo luz solar. Además, el acoplamiento de celdas internas en serie aún elevan su voltaje y no hay pérdidas por electrólisis. Por otro lado, la celda que obtuvo menos voltaje fue la celda galvánica. Esto es porque dependen estrictamente del potencial redox de sus materiales. En nuestro caso, que utilizamos zinc y cobre, dan voltajes relativamente bajos. Por último, la celda de combustible quedó en medio, debido a que producen energía de forma directa solo cuando tienen hidrógeno y oxígeno almacenado. En este proyecto comprobamos el funcionamiento de una celda galvánica al construir un modelo experimental capaz de generar electricidad mediante una reacción redox, aunque el voltaje alcanzado fue de 1.9 volts, inferior al valor teórico de 2.71. Esto se debió a factores como la resistencia interna del circuito y conexiones imperfectas o errores humanos también. A pesar de no lograr encender el dispositivo, la prueba permitió demostrar el principio electroquímico. Al compararla con la celda fotovoltaica y la de combustible, observamos que estas últimas ofrecieron un mejor rendimiento en cuanto a voltaje. Finalmente, el proyecto permitió analizar y valorar distintas alternativas para la generación de energía eléctrica limpia, concluyendo que la mejora de los materiales y condiciones puede aumentar la eficiencia en futuras aplicaciones. Gracias.